Pues gracias a todos los que se han conectado y están conectándose. Veo por ahí muchos todavía en lista de espera. Espero que les den el acceso lo antes posible. Iniciamos la sesión 14 del seminario Cómo prepararse ante contingencias en instituciones educativas. El día de hoy tenemos a tres personalidades que nos van a dar su perspectiva. Ya no nos van a hablar tanto específicamente de qué plan de contingencia aplicaron, o qué experiencia en su universidad tuvieron, sino ya es una visión más global desde la perspectiva de la Secretaría de Educación Pública, específicamente la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Muchas gracias, Carmen. A través de ECUESAD, el Espacio Común de Educación Abierta y a Distancia. De verdad, muchísimas gracias, Lucero, también. Y Germán, a través de la UDUAL, una perspectiva bien importante global a nivel Latinoamérica, en donde hay mucho que decir y muchas experiencias, no solamente de México, sino más allá de sus fronteras. Entonces vamos a comenzar con la primera presentación, no antes sin leer una breve reseña. El título que viene a continuación se llama Acciones realizadas por instituciones de educación superior para mantener los servicios educativos ante COVID-19, así como contribuir a la salud y bienestar de la sociedad. La doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, nos hará una presentación muy padre. Pero antes quiero leer su semblanza. Trataré de ser breve. Es doctora en gestión de la educación superior, la doctora Carmen Rodríguez. Es maestra en administración e ingeniería en computación por la Universidad de Guadalajara. La mujer primera graduada en dicha universidad. Qué padre llevar qué gusto llevar ese orgullo de ser como tal, y además en un entorno nada fácil, la verdad, bastante complicado. Además es experta en el área de incorporación de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como programas de inclusión social, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, es la primera ingeniera en el occidente de la República Mexicana en ser miembro titular de la Academia de Ingeniería desde el año 2014. En la Universidad de Guadalajara desempeñó diversos cargos como funcionaria desde 1998. Entre ellos, fue vicerrectora ejecutiva, primera mujer en ocupar este puesto. En el ámbito público fue directora general de la Instancia Coordinadora Nacional del Programa México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República. Política pública ganadora del Premio de Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asimismo, también, entre otros cargos, se ha desempeñado y ha sido presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos de Internet 2 CUDI en México, presidente de la Asociación de Mujeres Universitarias en Jalisco, AC, presidente de la Red de Desarrollo Institucional de la Región Centro-Occidente de la ANUYES y miembro de la Academia Mexicana de Informática AC, la AMIAC, de 2012 a la fecha. En noviembre de 2013 ganó el Ensayo Nacional sobre Comunicación Satelital, reconocimiento entregado por el presidente de la República como tal, creadora del Visor de Obras de Universidad de Guadalajara y de la plataforma CEP Subsidio en Transparencia de la Secretaría de Educación Pública. Proyectos que obtuvieron el Premio a la Innovación en Transparencia, otorgados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Secretaría de la Función Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU. Participa activamente en la campaña He4She de la ONU Mujeres y en el grupo de mujeres líderes en los sectores de teleinformación conectadas. Fue nombrada mentora STEM junto a otras investigadoras y científicas mexicanas para impulsar las ciencias, matemáticas y la tecnología entre las niñas y adolescentes de nuestro país en la iniciativa Niñas STEAM Pueden de la CEP-OCDE. Actualmente es la directora general de Educación Superior Universitaria en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.
Muchísimas gracias, doctora Carmen Rodríguez Armenta. Es un gran honor. Son los micrófonos suyos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Aprecio en todo lo que vale esta invitación que hacen para que desde la perspectiva de la Secretaría de Educación Pública podamos compartir lo que han realizado incluso las instituciones de educación superior respecto a este tema que a todos nos ha llegado de sorpresa, ¿no? Es decir, el tema de la emergencia sanitaria, donde no solamente las universidades, sino también los gobiernos municipales, estatales, los gobiernos de los países, tuvieron que hacer o tuvimos que hacer una revisión inmediata de los procesos que teníamos, pero no solamente ellos, sino también poder atender de manera urgente las necesidades que se estaban dando a través de todos estos esquemas del cuidado de la salud, ¿no? Y eso está muy bien porque creo que empieza a poner en la palestra algo tan relevante que tiene que ver con la parte de la salud. Generalmente nuestros programas educativos tienen un gran énfasis en las áreas temáticas y dejamos mucho de lado los temas socioemocionales y los temas de salud. Incluso yo quisiera comentar que me da muchísimo gusto que a partir del siguiente ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública de la República Mexicana tendrá una nueva materia para todos los niños y niñas de la educación básica que se llama Vida Saludable. Este proyecto solicitado por el presidente de la República y que encabeza el secretario de Educación Pública tendrá el objetivo de que los chicos desde la primaria tendrán clases de higiene personal, tendrán clases también de cómo atender este tipo de contingencias y por supuesto de la salud física, del ejercicio, de comer bien, de esta parte nutricional y por supuesto que tenemos una gran letalidad en los porcentajes, si ustedes ven lo de todos los países, en estas estadísticas que constantemente nos están informando tanto el gobierno federal como todos los gobiernos en el orbe, México tiene una gran letalidad. Y lo tiene porque hay comorbilidades muy complejas, ¿no? Como la diabetes, como la hipertensión, la obesidad, que se encuentran asociadas con los malos hábitos de salud. Entonces, estos malos hábitos de salud es importante y es apremiante que los atendamos desde pequeños. Mientras tanto, esa es la parte institucional. Y para los chicos de básica, chicos y chicas de básica. Yo quisiera presentar un trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de Educación Pública junto con la ANUYES, ¿sí? Este grupo de trabajo lo coordina el maestro José Aguirre, ¿sí? Que bajo la instrucción del maestro Jaime Valls y nosotros bajo la instrucción del doctor Luciano Concheiro, pues hemos recopilado información que las instituciones de educación superior han realizado respecto a esta contingencia. Adelante, por favor. Son datos muy interesantes porque no es nada más lo que vamos a hacer, sino lo que ya están haciendo las instituciones de educación superior. Es decir, es algo que de inmediato, en cuanto se dijo, tienen que cerrar las escuelas porque ahí hay un mayor índice de contagio. Entonces, que fue el día 20 de marzo, ¿no? Y tuvimos solo una semana para prepararnos, para poder hacer todo rápido, para poder llevar a clases y continuar con el semestre, con el ciclo escolar. Quisiera mencionar que han participado 582 instituciones de educación superior, ¿sí? Ustedes pueden ver en el mapa de la República la participación de las instituciones. Adelante, por favor. Y podemos observar cómo cómo las que tienen un mayor porcentaje de participación en este cuestionario son las unidades federales del Tecnológico Nacional, ¿sí? Con 127 unidades. También las universidades tecnológicas y politécnicas participaron con 119 y las unidades descentralizadas del Tecnológico Nacional del TEC NM, y agradecemos a su director general que nos haya acompañado en este proceso de solicitar la información, el doctor Fernández Fasnat. Y bueno,
31 universidades públicas estatales, también las interculturales participaron. Quisiera que supieran que el universo de estas 582 instituciones son poco más de 3.5 millones de estudiantes, ¿sí? Es decir, son cerca del 80% de todas las instituciones o de todos los estudiantes de educación superior. Adelante, por favor. De manera inmediata, en cuanto se supo del tema de la contingencia y que había que actuar, hubo diferentes mecanismos para poder planear y comunicar las acciones, porque ante tanta incertidumbre, de repente decir vamos a tener que cerrar, era fundamental la comunicación de la alta dirección, ¿sí? El 57% de las instituciones, a través del titular, se emitió un oficio, una circular o un correo electrónico para comunicar las acciones, es decir, vamos a cerrar, vamos a abrir las plataformas, vamos a continuar con las clases en línea, etcétera, ¿no? Posterior a ello, 201 instituciones, es decir, el 34%, elaboraron un programa extraordinario, no solamente para atender las clases, sino para también la elaboración de mascarillas, la elaboración de gel. Ustedes recordarán que en esa época, de repente, ya no hubo gel antibacterial, ya no hubo mascarillas, ni tampoco tapabocas, cubrebocas. Entonces, las universidades empezaron a realizar acciones en apoyo a sus propias comunidades y a la región. Y solamente 43 instituciones, perdón, el 7%, empezaron a tomar decisiones sobre la marcha. Adelante. Y podemos observar cómo este plan de acción, el 82% de las instituciones consideraba que el proceso de educación a distancia debería iniciar. Si bien, y bueno, aquí recalco la relevancia que tuvieron los equipos de tecnologías de información de las universidades públicas y privadas, por supuesto. O sea, si no hubieran estado o si no hubieran atendido de manera inmediata los procesos de contingencia que se llevaron a cabo, las instituciones, 480 de ellas, no hubieran podido responder de una manera tan ávida y tan veloz como era necesario, ¿no? En esta contingencia. 450 instituciones modificaron su proceso de evaluación a estudiantes. Esto es importante aclararlo porque no todas las universidades, o más bien no todos los estudiantes tienen computador en casa, no todos tienen internet. Los chicos a veces accedían desde su teléfono y se acababan los datos. Entonces había una serie de cosas que como institución y como profesores era relevante que la flexibilidad estuviese siempre de la mano, porque sabemos que son poblaciones, sobre todo las poblaciones vulnerables, que no se encuentran dentro de las zonas urbanas, pues el Internet no es tan rápido como quisiéramos, ni es de la velocidad o de la eficiencia que nos gustaría, pero también los estudiantes son muy endebles a dejar la escuela. Entonces, el poder continuar y el que no tengamos o no elevemos ese índice de deserción era importante y bueno, 77% de ellas, de las instituciones, modificaron su proceso de evaluación. El 65% establecieron canales oficiales con página web, incluso algunas asignaron responsabilidades y tareas específicas a las áreas administrativas generales y un 39% genera una comisión de salud y atención al COVID. Esto creo que es muy relevante porque ante la contingencia, ante el tamaño de la contingencia y ante la incertidumbre que implicaba en el mes de marzo, hoy se conoce un poco más del virus, no tanto como quisiéramos, ¿no? Pero ante este desconocimiento, el crear una comisión de salud dentro de la institución permitió precisamente el ir acompañando las decisiones de los rectores y las rectoras al respecto. Adelante, por favor. Bien, también algunas realizaron acciones especiales para atender alumnos con desventaja económica, prestándoles laptops o prestándoles algunas iPads. Se consideraron también actividades de apoyo a la salud, ¿no? Incluso algunas de ellas colocaron dentro de su programa atención psicológica, que esto era relevante porque de repente empezábamos un confinamiento que no sabíamos cuándo iba a acabar y que de hecho todavía no sabemos cuándo va a acabar.
pero este acompañamiento institucional era muy importante para los estudiantes. La capacitación para los docentes y los alumnos es básica para poder llevar a cabo los procesos de educación a distancia. Y sabemos que nuestros estudiantes son nativos digitales, ¿no? Con ellos no hay problema, pero nuestros profesores no. Y el tener educación a distancia no es nada más que el profesor llegue nuevamente, se pare y dé lo mismo que da en la clase, sino que requería de nuevos materiales educativos que algunos tuvieron que generar. Adelante, por favor. O incluso planificar o modificar su calendario escolar. Es importante mencionar que hubo un gran consenso sobre estas decisiones y 308 instituciones tomaron decisiones al inicio de la contingencia. 179 fueron instituciones que lograron acuerdos a través de los órganos colegiados, ¿sí? Es decir, no fue la figura unipersonal o a través de de todos los elementos jurídicos que tenían para poder llevar a cabo las acciones correspondientes. Me explico. En algunas universidades no estaba aprobado que el presentar una tesis de grado fuese a través de las videoconferencias. Decía textualmente en su ley orgánica o en su reglamento, el alumno deberá presencialmente mostrar la suficiencia para su examen de grado. Entonces, hubo que hacer adecuaciones incluso de carácter normativo para poder llevar a cabo este tipo de modificaciones que nos requería esta contingencia. Adelante, por favor. Bien, ¿cuáles han sido las 5 principales dificultades que se han tenido? Esto es importante aclararlo porque tiene mucho que ver con la planeación que debemos hacer respecto a la habilitación de nuestras instituciones para las futuras contingencias. Y lo que nosotros, o lo que las universidades mencionan, es que fue la resistencia o la falta de preparación para mitigar a la educación a distancia. 244 lo mencionan. Ustedes pueden ver que hay 2 columnas porque presentamos una nueva, hicimos un primer censo el día 8 de mayo, se presentó al Consejo Nacional de Anuyes, a los rectores, y pidieron que se ampliara. Sí, pidió incluso el subsecretario de Educación Superior ampliarlo y tenemos ahorita las 584 instituciones. Bien, los problemas de comunicación a distancia con los equipos de trabajo, el poco tiempo para tomar decisiones, la incertidumbre en torno a la contingencia y la falta de información clara y oportuna, como ustedes pueden ver aquí, son las principales dificultades que se consideraron. Adelante, por favor. O que consideran las instituciones. Otros problemas es la incompatibilidad de la gran cantidad de asignaturas con el modelo a distancia. Me explico. ¿Qué sucede cuando tú vas a hablar, cuando tú tienes o requieres de laboratorios, ¿no? Laboratorios de, no sé, resistencia de materiales para ingeniería o algunos elementos que tienen que ver con la clínica, ¿no? De algunos médicos. Todo ese tipo de cosas, obviamente que no está y todavía no es posible acceder a estos espacios comunes y por ello la importancia de poder ser flexibles en los procesos educativos o en los procesos, sobre todo de evaluación, y tomar nota para lo que sigue. ¿Cómo le vamos a hacer para que realmente sea una educación a distancia? ¿Es posible? Claro que es posible, pero bueno, con todos estos elementos o materiales educativos necesarios, como por ejemplo, si vamos a ver una reacción química, pues entonces que se vea desde educación a distancia algunos elementos que se generan en este sentido, ¿no? El proceso de admisión, que incluso algunas universidades todavía están ampliando en ese proceso, y bueno, los acuerdos con los sindicatos. Creo que ya me estoy pasando de tiempo, nos vamos más rápido, por favor. ¿Sí? Adelante. Con toda calma, ¿eh? Con toda calma. Sí, bueno, me voy rápido para el respeto también a los tiempos de los compañeros y menciono que esto, de todos modos, la presentación la tienen ustedes y si desean contar incluso con los cuestionarios, con esta información tan valiosa para poder hacer análisis posterior en cada institución, por supuesto que se las podemos entregar, ¿no? Para que vean incluso lo que respondió cada una de ellas. Adelante, por favor. Esto es importante. La continuidad de la actividad docente. En el corte el día 8 de mayo habían respondido prácticamente todas las universidades autónomas, ¿sí? Que son las más grandes, que son las que tienen una mejor infraestructura. Sin embargo, ya el día 8 de junio
se suman también las regionales, las universidades pequeñas, etcétera, podemos observar que la atención a los alumnos en mayo era del 92%, porque casi todas pudieron migrar de una manera rápida. Pero tenemos una gran área de oportunidad en el país, en todas estas comunidades rurales y en todas las universidades pequeñas, donde el promedio nacional es solamente del 71% de atención, ¿sí? A todo a todo este espacio. Adelante, por favor. Y bueno, aquí podemos ver el porcentaje de la población estudiantil que fue logrado atender en las contingencias. Adelante, por favor. ¿Sí? Y para el fortalecimiento del trabajo docente a distancia, 121 instituciones desarrollaron cursos de capacitación de inmediato. Algunos ya los tenían, pero otros tuvieron que hacerlo de una manera muy rápida. Y va aquí mi reconocimiento a todas las instituciones que hicieron una labor titánica para poder contar con algo tan rápido y tan bien hecho, ¿sí? 109 instituciones implementaron un área de soporte técnico y asesoría en línea para los profesores, para los estudiantes. 108 instituciones realizaron actividades de capacitación institucional, o sea, adicional, perdón, y 104 diseñaron materiales y guías, ¿no? Adicionales, por supuesto, al área o a lo que ya tenían implementado. Adelante, por favor. Cabe señalar aquí que también los temas de las bibliotecas digitales era muy importante poderlas llevar a cabo, o a las universidades que ya tenían bibliotecas digitales, pues no les fue fácil migrar con esta contingencia, pero no todos estaban preparados. Podemos observar cómo mencionan que el 69%, ¿sí?, están preparados para continuar las labores docentes. Es decir, tenemos 31% de profesores y profesoras que no se sienten con la capacidad de poder llevar a cabo estos procesos de educación a distancia, de continuar con las labores a distancia. Y bueno, 77 instituciones utilizan una plataforma que ellas mismas diseñaron o que fue diseñado para ellas. 202 adquirieron una licencia de una plataforma comercial y 303 instituciones utilizan cualquier otro tipo de herramientas para continuar. Pero lo relevante aquí es que ninguna paró, ¿sí? Adelante, por favor. Las principales 5 obstáculos o carencias informáticas tienen que ver con la falta o la insuficiencia de la infraestructura tecnológica, con la saturación de la red, con la carencia de equipo de cómputo para realizar las actividades y con el desconocimiento de los alumnos para el manejo de las plataformas, así como la poca disponibilidad de los materiales. Estas son las universidades públicas, ¿sí? Vean la lámina, porque ahorita vamos a ver las privadas y observamos, si bien aquí el tema es la insuficiencia de la infraestructura tecnológica, adelante, por favor. Podemos observar que en las instituciones particulares es la saturación de la red, es decir, los estudiantes y los profesores de estas universidades particulares, universidades privadas, obviamente cuentan con las herramientas, lo que no es la saturación de la red, es decir, es un tema más allá de ellos. Entonces, para que podamos establecer políticas públicas que vayan en el sentido con tiros de precisión por esta falta económica que se tiene, tuvimos que revisar o tenemos que revisar qué le hace falta a las universidades del sur, qué le hace falta a las del norte, qué le hace falta a este estado, al estado de Guerrero, por ejemplo, a las públicas, en las particulares. Es decir, no podemos atender con una sola dirección a todo el país porque tenemos realidades diferentes. Entonces, eso nos queda muy claro desde la Secretaría de Educación Pública y por ello es importante tener este pulso que nos permite dar particularidades y precisiones a que cada uno que lo vaya requiriendo, ¿no? Adelante, por favor. Bien, podemos observar también que con la finalidad de continuar las labores docentes, hubo asistencia técnica, ¿no? Y nuevamente mi reconocimiento a todos los equipos técnicos de las universidades, la capacitación de docentes y alumnos, la implementación de nuevos procesos, etcétera, ¿no? La implementación incluso de trámites a distancia que no se tenían
considerados. Sí, adelante. El préstamo de algunos equipos y también actividades que tienen que ver con la parte académica, administrativa y de extensión que continuaron en la contingencia, ¿no? Los servicios escolares, etcétera, ¿no? Les dejo adelante, por favor. No me voy a quedar en esto. Adelante. Perdón, creí que tenía la tabla. Me voy una antes, por favor, porque aquí voy a hacer nada más, es que quiero irme tan rápido, pero a ver, este es importante. En estos estados de la República mencionaron, ¿sí?, que los estudiantes no cuentan con computadora o tableta. Es decir, más allá del tema de la infraestructura es la capacidad tecnológica con la que tienen nuestros estudiantes. Y en menos del 70% podemos observar aquí los estados o estados de entre el 70 y el 79%. Entonces aquí también se tienen que implementar actividades para que la comunidad estudiantil pueda tener herramientas que les permitan acceder a los temas de educación a distancia. Adelante, por favor. Bien, la comunicación vía telefónica, correo electrónico y a través del uso de WhatsApp, ¿no? Para mantener estos temas de continuidad académica, la flexibilidad, esto es fundamental para los procesos de evaluación, el acceso a los laboratorios de cómputo cuando la comunidad académica no contaba o estudiantil no contaba con los recursos, ¿sí? Adelante, por favor. Y por último, yo solamente quisiera mencionar que no solamente las universidades se concretaron a continuar con su proceso de formación, sino también que elaboraron material de estudio, estadísticas locales, fabricación e insumos de pruebas diagnósticas, acompañamiento psicológico a a alguna parte de su comunidad, apoyo médico, elaboración de incluso de mascarillas, ¿no? De respiradores. Y bueno, vaya ahí nuestro reconocimiento a toda esta gran labor que han realizado las instituciones. Adelante, por favor. Creo que con esta, adelante, ya cerraba. Así que, bueno, aquí están los datos de los dos miembros de la comunidad que encabezamos este tema, el maestro José Aguirre, que es director de planeación de ANUYES, y una servidora por parte de la SED. Muchísimas gracias, Carmen. Muy completa tu exposición y definitivamente es una medición del impacto, ¿no? Y de lo mucho que se está haciendo y que seguramente no se ve. En este foro hemos hablado de muchos héroes, sobre todo en el ámbito de salud ante esta contingencia, pero creo que detrás de esos héroes hay otros que no se ven y estamos hablando de aquellos que se encargan de la educación, en general la educación. Ahorita se habló de educación superior, pero definitivamente creo que es un gran foro y creo que es un buen momento para conocerlos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Tenemos la perspectiva de ECUESAD por parte de la doctora Lucero Cavazos, quien es presidenta de ECUESAD, además directora de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le doy la bienvenida y voy a leer brevemente una reseña de la doctora. La doctora Lucero Cavazos es egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el título de licenciada en Administración, cursando posteriormente la maestría en Administración de Empresas con especialidad en negocios internacionales y después el doctorado en Planeación Estratégica para la mejora del desempeño en el Instituto Tecnológico de Sonora. Parte de su experiencia profesional se coloca en cursos de educación a distancia en la Universidad Virtual del TEC de Monterrey, desempeñándose también en áreas de recursos humanos, capacitación, docencia, servicio a clientes y administración electrónica, académica. En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es catedrática de licenciatura y de la División de Estudios de Posgrado. Ha participado en la publicación de artículos nacionales e internacionales enfocados a la gestión de cursos a distancia en innovación educativa y tecnología educativa, siendo ahora candidata al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con un perfil PRODEP. Desde junio de 2014 es directora de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
presidenta de la región noreste de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, la AMESID. A partir del mes de enero de 2019 se nombró presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, ECUESAD. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida también. Los micrófonos son de usted. Muchas gracias, José Luis. Es un honor para mí compartir este panel con la doctora Carmen, con el maestro Germán, y agradezco de nuevo la invitación a Núñez para presentar un poco de lo que nosotros como Espacio Común de Educación Superior a Distancia hemos trabajado durante esta contingencia en particular. Pero sí quiero hacer una aclaración porque prácticamente las universidades que somos parte de ECUESAD tenemos la experiencia de la modalidad a distancia. Y eso es algo muy importante porque esto de cierta manera nos ayuda muchísimo ahora con el plan de contingencia a implementar procesos a todas nuestras instituciones. Pero también tenemos universidades que son 100% digitales y quizá que para ellas pues fue algo muy simple y el desarrollar precisamente esta contingencia, pero sí es muy importante puntualizar justo lo que ahorita comentaba la doctora Carmen, de todo ese trabajo significativo que las instituciones han realizado en este proceso de contingencia. Y si me permiten, voy a compartir las pantallas, mi presentación. La vemos por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Perfectamente. Muy bien, excelente, muy bien. Y como bien lo comentaba, pues una servidora es la presidenta del Espacio Común de Educación Superior a Distancia y actualmente directora de Educación Digital de la Autónoma de Nuevo León, del cual tengo mucho orgullo de representar. Y como les comentaba, nosotros somos el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, donde estamos alrededor de 36 universidades públicas del país quienes trabajamos la educación a distancia. Y justo algunos de nosotros pues ya tenemos la experiencia de más de 20 años, quizá algunas instituciones como la UNAM, el Politécnico Nacional, ya han trabajado esta modalidad con respecto a cada uno de este tiempo que se ha implementado la parte de educación a distancia. Y justo esto nos ha ayudado muchísimo, José Luis y panel, que nosotros podamos compartir estas experiencias con cada una de las instituciones y que fue una de las funciones que realizamos sobre todo para llevar a cabo este proceso de educación a distancia al interior de nuestras instituciones en este proceso de contingencia. Como ECUESAD, compartimos los recursos digitales al interior de estas instituciones. Y créeme que esto nos facilitó muchísimo, porque quizá algunas, independientemente del tamaño de la institución, algunas son más grandes, otras pequeñas, pudimos compartir los materiales, los recursos, nuestros procesos de capacitación y esto nos ayudó a enriquecer mucho esa labor que nosotros como instituciones tenemos. Por ahí no solamente compartimos la parte de los recursos educativos, sino también algo muy importante, como bien lo mencionamos, es la capacitación, que justo este es un enfoque importantísimo que todas las instituciones que hoy trabajamos la parte de educación a distancia debemos de cumplir para llevar a cabo nuestros procesos de calidad con respecto a la educación a distancia, ¿sí? Y aquí voy a mostrar unos ejemplos de qué realizaron algunas de las instituciones que trabajaron en este proceso de contingencia. Como bien lo he mencionado, no solamente compartimos esos repositorios, sino también se llevaron a cabo una serie de procesos como es la formación docente, el diseño de recursos educativos, que para esto es muy importante identificar al interior de cada una de las instituciones. Y algo también que hemos identificado dentro del Espacio Común de Educación Superior a Distancia son esos planes y programas de estudio flexibles, que justo esto nos ayudó muchísimo para incorporar
lo que son nuestros planes de contingencia al interior de las instituciones educativas, ¿sí? Y algo también que identificamos es que todas las instituciones que somos parte de CUESAD no solamente compartimos ese conocimiento, sino también identificamos algunas mejores prácticas que hemos llevado a cabo al interior de nuestras instituciones, y esto nos ayudó muchísimo a que nuestros profesores adaptaran esta modalidad digital en cada una de nuestras instituciones. Y también es bien importante identificar que se hizo un proceso de difusión al interior de cada institución para dar a conocer a todos los usuarios cuáles son las actividades que deberían seguir antes, durante y después del proceso de contingencia. Y algo que es bien importante es que no solamente apoyamos con la parte de la infraestructura tecnológica, sino también se llevó a cabo esa asesoría que el estudiante debe de tener durante ese proceso de educación a distancia, que es algo muy importante, porque todas las instituciones cuidábamos esa calidad. Y esa parte de calidad se llevaba a cabo a través de esas difusiones que se llevaban al interior de cada institución. Algo que también identificamos fue el que nosotros vamos a compartir, pero también la parte de salud. Por ahí nos compartían las universidades de cuáles eran esas recomendaciones que se les daban al personal docente, al personal administrativo, a los mismos estudiantes, de que deben de llevar a cabo en este proceso de contingencia. Y no solamente al estar en una institución, sino los procesos de salud que deben de llevar a cabo dentro de sus hogares, ¿sí? Y es algo bien muy importante porque ¿qué fue lo que hicimos? Adecuamos nuestros planes y programas de estudio a una modalidad flexible, ¿sí? Con esa modalidad flexible donde ahí identificamos cuáles son las competencias que cada uno de nuestros estudiantes debió de haber desarrollado para continuar con éxito esos planes y programas de estudio. También, algo que también identificamos fue incorporar el uso de las herramientas tecnológicas y no solamente las plataformas institucionales, sino también se identificaron herramientas como de cómo vamos a desarrollar planes y programas de estudio, el desarrollar recursos digitales, el desarrollar los laboratorios virtuales que también identificamos que algunas de las instituciones ya tienen realizados y que esto nos ayudó también para incorporarlos en estos planes de contingencia. Algo que también comentaba la doctora Carmen es precisamente cómo vamos a incorporar esos procesos de titulación, que muchos de nosotros lo hicimos a través de la modalidad a distancia, donde no nos detuvimos, donde todo se le dio continuidad, no solamente a ese proceso académico administrativo, sino también los procesos de titulación, y hoy en día algunas instituciones estamos en esos procesos de admisión, donde justo algunas instituciones vamos a trabajar o vamos a dar a conocer nuestros procesos de admisión 100% en línea. Y para esto, pues se llevan a cabo varios procesos, porque es seleccionar cuáles son esas herramientas tecnológicas que nos dan la seguridad de que el estudiante lleve a cabo su unidad de aprendizaje de una manera digital con la calidad educativa. Pero también cuando estamos hablando del proceso de evaluación, que se cumplan con los lineamientos de la seguridad, que eso es algo muy importante. Y para esto las instituciones hemos identificado precisamente esas herramientas que nos ayudan a realizar ese proceso académico administrativo en cada una de nuestras instituciones. Pero también, déjame te comento que toda esta estrategia digital, y quiero puntualizar en el interior de nuestra institución, nos ha llevado también a que
seamos más innovadores. De hecho, nosotros como Universidad Autónoma de Nuevo León hemos tenido gran éxito, que ya muchos de nuestros profesores nos comentan que ellos ya quieren dar a un programa 100% en línea, y también nos lo solicitan nuestros estudiantes. Aunque ya teníamos nosotros programas en esta modalidad, ahora lo que estamos trabajando es precisamente esa innovación, donde no solamente la Universidad de Nuevo León, sino todas las instituciones miembros de CUESAD estamos trabajando con esa calidad educativa y siempre enfocado a los procesos de innovación. Algo que también realizamos, identificamos, fue la parte de la flexibilidad. Debimos de tomar muy en cuenta el ser flexibles, porque bien como presentaban ahorita las estadísticas, identificamos que algunos de nuestros profesores y algunos de nuestros estudiantes no contaban con los accesos a Internet, y eso lo vimos en todo lo ancho y alto de la República. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros como instituciones educativas? Es implementar esa flexibilidad, donde gracias a las herramientas tecnológicas se les daban a conocer a nuestros estudiantes esa información de la manera sincrónica y asincrónica. ¿Cuál era el objetivo de esto? Es que el estudiante en un momento determinado, si no podía entrar el día y la hora que le correspondía llevar su unidad de aprendizaje, podía consultar esta información en una fecha posterior, y por este motivo no perdía la dinámica de cada uno de nuestros cursos. Ahí fue algo bien importante, que también logramos integrar y conjuntar estas herramientas tecnológicas que nos ayudaran no solamente a esa parte de calidad, sino que le ayudara a nuestros estudiantes a que sus procesos se llevaran a cabo de manera flexible. También algo que realizamos, como bien lo mencioné, nosotros como CUESAD, era compartir esos recursos y compartir esos laboratorios virtuales, que para eso es algo bien importante, porque sabemos que debemos o buscamos el desarrollo de nuestras competencias en nuestros estudiantes. Por lo tanto, era incorporar esos recursos, estos laboratorios al interior de cada uno de nuestras dependencias. Y también realizamos el rediseño e impartición de los cursos de capacitación 100% en línea. Y justo también hemos identificado que estos tipos de cursos de capacitación debemos de estar enfocados no solamente al docente, sino también al estudiante. Sobre todo porque sabemos que los muchachos ahorita, pues la mayoría, pues ya son nativos digitales, y para ellos es muy sencillo, muy fácil accesar a esta tecnología, pero sí era muy importante asegurarnos de esa capacitación. Y a nivel UANL se capacitaron alrededor de más de 4,000 profesores en un periodo de tiempo de máximo 2 semanas, donde también lo hicieron otras instituciones educativas miembros de CUESAD. Y aquí justo lo que nos ayudó como espacio común de educación superior a distancia era compartir todos estos materiales, recursos, y sobre todo también se llegaron a aplicar algunas infografías. Un concepto importante que identificamos nosotros dentro de CUESAD fue la parte de difusión. Esto es algo muy importante al interior de todas las instituciones miembros de CUESAD, porque compartíamos esta información a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras páginas electrónicas, inclusive se compartieron ahí grupos de WhatsApp con algunos profesores, y esto nos ayudó a enriquecernos, y sobre todo el compartir toda esta información que tenemos alrededor de nuestras instituciones. Y algo que también identificamos es la parte de la evaluación. Como bien lo informo, algunas instituciones tuvimos que identificar cuáles son las mejores herramientas tecnológicas para asegurarnos esa evaluación de manera clara y oportuna, y asegurarnos que realmente en este caso, este estudiante lleve a cabo el proceso de evaluación de manera correcta.
de manera integral la estrategia digital al interior de las instituciones educativas. Identificamos varios aspectos. Fue estrategia educativa flexible e innovadora. Se integraron herramientas tecnológicas, se utilizaron los recursos educativos digitales y se hizo un rediseño e impartición de cursos en línea. Y nos compartían ahí algunos de nuestros colegas de otras instituciones educativas, miembros de ECUESAD, era que compartían los profesores sus mejores experiencias y esto ayudaba a enriquecer los cursos en la modalidad a distancia. Y algo bien importante que también identificamos dentro del espacio común de educación superior a distancia es precisamente compartir esas mejores prácticas. Nosotros identificábamos cuáles eran las mejores herramientas que nos ayudaban a trabajar de una manera dinámica, oportuna e innovadora al interior de nuestras instituciones. Y algo que era bien importante era trabajar muy de cerca con el docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que queríamos es precisamente ayudar a nuestros docentes para que llevaran a cabo ese proceso de enseñanza, aprendizaje de una manera adecuada. Por otro lado, también, pues como lo mencioné, era identificar esas herramientas, la parte autodidáctica con interfaces intuitivas. Esto nos ayudó muchísimo al desarrollo de nuestros recursos digitales en cada una de las instituciones miembros del ECUESAD. Y aquí lo que comentaba la parte de la experiencia colaborativa, que esto enriqueció muchísimo porque esto nos permitió que nuestros, tanto los docentes como nuestros estudiantes, tuvieran la información clara y oportuna y adicional. Saben que el momento de trabajar un diseño instruccional, un diseño de un curso, pues lleva sus recursos financieros, pero también llevan sus tiempos. Al nosotros compartir todos estos materiales, nos ayudó precisamente a tener o invertir menos el tiempo de dedicar al diseño de todos estos recursos. Y algo que también identificamos al interior del ECUESAD es que las instituciones trabajaron con algunas metodologías como aulas invertidas, ¿sí? Por lo tanto, les puedo comentar de algunas de las cualidades que identificamos en los profesores tutores en línea con respecto a las instituciones miembros del ECUESAD, es el aprovechamiento de las TICAD en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y algo que nos ayudó mucho precisamente esta contingencia es precisamente adecuar estas tecnologías de información para el aprendizaje y el conocimiento en estos planes y programas de estudio que se incorporaban en la parte de presencial, ahora un programa en línea. También nos ayudaban a tener una gestión para hacer ese uso óptimo de los recursos y de los entornos virtuales de enseñanza para usarlos en el bien del aprendizaje. Como bien lo mencionamos, algo que cuidamos mucho dentro del espacio común de educación superior a distancia es la calidad de nuestros planes y programas de estudio. Por otra parte, la parte social, el proporcionar un entorno de colaboración agradable que funciona como tutorial y que esto a la vez enriquece con aprendizaje significativo, y la parte de pedagogía, que algo que es fundamental en los planes y programas de estudio y que el profesor debe de tener estos aspectos importantes al momento de impartir un programa en línea. Por lo tanto, también les comento, pues como espacio común de educación superior a distancia, y lo vimos al interior de las instituciones, cuáles son esos desafíos, es posicionar la modalidad no presencial y transferir los procesos de enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas. Y aquí es algo que también quiero reconocer, que la mayoría de las instituciones, y no es que todas las instituciones del espacio común de educación superior a distancia, tuvieron un gran éxito en la implementación de sus estrategias digitales, y que esto también nos ayudó a reflexionar y identificar estas mejores prácticas, pero también a mejorar
algunos aspectos que por ahí se traían con la parte académica administrativa. También, pues, es el habilitar esos espacios virtuales, la capacitación a los profes, que sería una actualización constante, y también el identificar la tecnología adecuada para llevar todos estos procesos, pues es un desafío que nosotros, las instituciones, nos llevamos, y sobre todo porque por la parte privada, quizá a lo mejor ahí el recurso financiero pudiera ser mayor, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante que en el caso de las instituciones públicas, nosotros al compartir la información, al compartir los conocimientos, al compartir las experiencias, nos ayuda precisamente a hacer o tener mejor óptimo todos los recursos que se manejan al interior de las instituciones. Y también hay algo bien interesante, es responder de forma oportuna ante los retos que implica la diversidad social, cultural y económica de las personas y comunidades, porque por ejemplo ahí tenemos el claro ejemplo de la Universidad Digital Indígena, que también hemos trabajado muy de cerca con ellos, y que justo estamos identificando ese tipo de perfiles de nuestros estudiantes y que juntos podemos dar esa educación de calidad. Y como instituciones públicas, nos ayuda a consolidar esquemas funcionales avalando ante las instancias políticas y administrativas, y establecer el valor de ECOESAT para el bienestar de nuestras instituciones. También algo identificamos como desafío al interior de las instituciones del espacio común de educación superior a distancia es implementar esos modelos de educación a distancia de manera efectiva y fortalecer las estrategias institucionales para lograr ese fin. Y que les puedo contar muchísimo de del trabajo realizado al interior de las instituciones miembros del ECOESAT, pero sí quiero por último terminar con algo bien interesante. Es que juntos podemos hacer mucho. Y algo bien interesante y que hemos identificado en los integrantes de las instituciones miembros del ECOESAT, que nos apoyamos, nos fortalecemos y sobre todo nos compartimos el conocimiento. Tan es así que hemos desarrollado programas en conjunto que hemos tenido mucho éxito, y que también las instituciones miembros del ECOESAT cuentan con esas certificaciones nacionales e internacionales con respecto a su calidad. Y eso lo avala organismos externos. Y también lo que buscamos, ser el referente nacional que oriente las instituciones de educación superior en la creación y puesta en marcha de los sistemas de educación a distancia. Y eso es lo que estamos trabajando al interior del ECOESAT. El compartir esas mejores prácticas, el compartir también por dónde nos ha ido mal, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Pero el nosotros fortalecernos como grupo de instituciones educativas por el bien de la educación superior a distancia. Y quiero agradecer a todas las instituciones de educación superior que son miembros del espacio común de educación superior a distancia, y los quiero felicitar por la extraordinaria labor que han hecho al interior de sus instituciones. Nosotros nos ha tocado trabajar de lunes a domingo, y no solamente la parte de educación a distancia en las dependencias, sino también el integrar equipos como las áreas de tecnología, porque este tipo de contingencias nos ayuda también a mejorar al interior de nuestras instituciones, y sobre todo siempre adaptarnos a esos modelos flexibles. Y ya como recomendación es: siempre busquemos ser innovadores, siempre busquemos ser personas, y siempre busquemos el compartir como grupo, y eso es lo que hace ECOESAT. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lucero. Fantástica su presentación, y sin duda todo esto que ustedes ya han experimentado como ECOESAT, llega a esta circunstancia para nosotros, entre comillas, nueva, pero ustedes era el quehacer diario de ECOESAT como tal, ¿no?
ya con mucho aprendizaje detrás y evidentemente mucho adaptar, o sea, no les costó mucho adaptarse a estas circunstancias. Y Así es, José Luis. eso nos genera una gran compartición que estamos recibiendo generosamente de su parte y pues de verdad muchísimas gracias por la presentación. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Gracias, José Luis. Bueno, pues ahora tenemos al doctor Germán Ruiz Méndez, de la Dirección General de Televisión Educativa, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y UDAL también. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar presente. Sea bienvenido. Voy a hacer una breve reseña de su trayectoria. El doctor Germán Ruiz, que ahorita viene representando a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDAL, es doctor en Administración Pública por la UNAM. Se ha especializado en los temas de tecnología, educación y desarrollo local. En su experiencia profesional ha participado en el desarrollo e implementación de políticas públicas sociales. Ha sido funcionario de diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En años recientes ha colaborado para la Secretaría de Educación Pública en proyectos de educación a distancia. En el 2017 recibió el premio INAP del Instituto Nacional de Administración Pública y forma parte de la UDUAL, de donde ahora pues, nos va a platicar la perspectiva de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Sea bienvenido, doctor Germán, y de verdad muchas gracias por estar presente. Gracias, José Luis. Pues al contrario, es un gusto también para la UDUAL participar en este tipo de espacios que, como bien has comentado, ya tienen un número significativo de sesiones que han venido desarrollando desde el punto de vista y que la UDUAL también ha estado trabajando de manera colaborativa en este tipo de encuentros, en este tipo de espacios y sobre todo, pues creemos que la cooperación más que nunca para afrontar esta pandemia y lo que viene, pues resulta fundamental y clave. También es un gusto saludar a Carmen y saludar también a Lucero, que han sido también siempre líderes en su sector y sobre todo han estado trabajando en el tema de transformación digital con dos personas que también conocemos muy bien, ¿no? El maestro Manuel Moreno Castañeda, que fue creador del espacio común también y que fue precursor en todos los temas de transformación digital, junto con el doctor también Francisco Cervantes, que ahora está en la UNIR, pero también desde la UNAM y desde la Universidad Abierta, siempre fueron creando este tipo de espacios, estos espacios comunes para poder transitar hacia la transformación digital que hoy más que nunca se ve indiscutiblemente necesaria, porque nos ha agarrado con los dedos en la puerta y sobre todo, pues hemos tenido y muchos de nuestros docentes han tenido que transitar a esta educación forzada, remota de manera digital. Así que bueno, vamos a dar una perspectiva desde lo que estamos haciendo en la UDUAL. Me voy a permitir compartir la pantalla con ustedes. No sé si ya la vean. Perfectamente, Germán. Gracias, José Luis. Pues bueno, como ustedes saben, y este es un mapa que también ha venido trabajando la UNESCO, todas las escuelas prácticamente desde los primeros brotes que se tuvieron en China, pues las universidades, las escuelas de educación básica y prácticamente todos los sistemas educativos se vieron en la necesidad de cerrar los planteles. Gran parte de ellos, esto lo pueden consultar en la página de UNESCO, ahí está registrado el número de escuelas, algunos países reaccionaron de manera inmediata, en México también se tuvo una clara coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y todo el Consejo Nacional de Autoridades Educativas para poder atender lo más importante que tenemos, que son la salud de nuestras maestras y de nuestros alumnos sobre todo, y el personal académico que integra a nuestras universidades. Como comentaba, desde el punto de vista en América Latina y el Caribe, previo al COVID y en este tipo de organismos y de organizaciones que hemos venido trabajando por la transición hacia la educación digital, había tres grandes componentes que siempre fueron o que están propiamente implícitos en la industria 4.0. Tiene que ver el Big Data, el Machine Learning y la inteligencia artificial. Esto, pues como ustedes saben, en América Latina también había venido transitando hacia incorporarlo desde el punto de vista de las universidades. Aún hay un gran reto todavía para que esto sucediera y evidentemente pues también tomar como parte de antecedente
cómo se afectan las labores universitarias desde la enseñanza, la investigación, el gobierno, la gestión y la gobernanza. Estos componentes, si lo vemos también desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos y las grandes empresas o los grandes corporativos que han desarrollado ya soluciones en el mercado para poder apoyar de manera importante y sobre todo a nivel mundial, las grandes empresas como Google, como Microsoft, pues hicieron un aporte también importante, sobre todo por la infraestructura tecnológica. Esto, más allá de vincular con el tema de la inversión tecnológica de las universidades, que también ANUYSTIC ha venido haciendo un trabajo muy importante para monitorear el avance importante de las universidades en el tema de la transición y de la infraestructura digital, pues para el mundo es un gran reto, sobre todo cuando hablamos de universidades que están en América Latina. Como lo hemos comentado en esta parte del cambio hacia la sociedad digital, y que lo ha documentado perfectamente también un aliado estratégico, MetaRed, los dos tipos de cambio que suceden, el tecnológico a partir del hardware, software, o lo que propiamente llaman los fierros, ¿no? Y la otra parte cultural que tiene que ver con la formación, las habilidades y evidentemente las capacidades, que eso es algo que ahorita está justamente en tela de juicio por el tema no solo de la gestión escolar, sino de la enseñanza, aprendizaje y sobre todo, pues, qué es lo que viene, ¿no? Que esa es la gran interrogante para todos los que trabajamos en las universidades y que estamos al pendiente de los indicadores de saber qué es lo que va a pasar en esta nueva normalidad que le llaman, el regreso a las actividades desde el punto de vista de la salud prioritaria de la población en general. Se había venido manejando también por este consorcio Educase, este informe, ¿no?, de las tendencias educativas, que habíamos visualizado por lo menos 3 grandes componentes que estaban transitando hacia los cambios tecnológicos en las universidades. Primero, las tendencias clave para acelerar esta adopción de la tecnología en la educación superior. Es evidente que, como lo comentaba, la industria 4.0 ha avanzado a pasos agigantados para poder cada día y desarrollar opciones que permitan también a las universidades. Evidentemente el reto financiero pues es algo que está presente en todas las universidades y en todos los presupuestos cuando hablábamos tanto de la parte pública como de la parte privada. También los desafíos importantes que impedían esta adopción tecnológica, ¿no? ¿Cuáles eran los componentes desde el punto de vista también conceptual, ¿no? Ya lo han comentado las compañeras, este ecosistema, ¿no?, entre nativos digitales, los millennials, los centennials, en fin, estamos conviviendo una serie de perfiles, ¿no?, que estamos trabajando en Internet, realizando el propio teletrabajo a distancia y pues evidentemente el incorporarlo ya de una manera abrupta pues es algo que también las universidades y sobre todo a nivel de docencia pues no estábamos preparados. Los grandes avances importantes también en la tecnología, como lo comentaba, las grandes empresas que han desarrollado ya plataformas muy sólidas de educación a distancia, sobre todo para poder atender de manera masiva esta perspectiva de masificar la educación, ¿no? Lo vimos con el desarrollo de los MOOCs, estas plataformas que han crecido de manera impresionante y que han sido también un soporte de la educación superior. Y agregaría yo un cuarto componente a este informe de Educase, que tiene que ver con la aceleración forzada, ¿no?, que tuvimos con transición del COVID e incorporar estos procesos de educación a distancia, ¿no? Yo creo que ahora tanto Manuel Moreno como Francisco Castañeda pues fueron visionarios en su momento de crear este tipo de alianzas, ¿no?, de sumarnos justamente en el tema de la formación, de las habilidades, de incorporar nuevos procesos pedagógicos a partir del uso mediado por la tecnología y que evidentemente pues ahora están sobre todo más que nada presentes en toda esta parte. Cuando estuvimos visualizando y monitoreando también todos los componentes de lo que pasó a nivel mundial, ¿no?, desde distintas instituciones internacionales, tanto la ANUYES, el Instituto de Educación Superior de América Latina, de la UNESCO, el IESALC, el propio BID y la UNESCO, pues se realizaron propiamente acciones de inmediata, la suspensión de clases, el inicio de modalidades a distancia o tránsito forzado a la docencia no presencial, el teletrabajo para el personal administrativo, esto hay que decirlo, porque evidentemente pues las universidades tienen una parte importante en la gestión académica y muchos de su personal administrativo tuvieron también que emprender acciones para poder llevarse estos pendientes a la casa y empezar a generar este teletrabajo desde el punto de vista de la gestión universitaria. El reajuste a los calendarios escolares, gran parte de ellos tuvieron que hacer los ajustes, algunos para
cerrar los semestres, en fin, dependiendo a nivel mundial, sabemos que no tenemos una homologación en los calendarios escolares, pero evidentemente buscar siempre la continuidad de los aprendizajes fue el factor fundamental para poder hacer los reajustes, sobre todo en los calendarios escolares. El uso de los repositorios también es un componente importante que se vino también estableciendo desde todo el mundo para poder tener recursos, compartirlos y poner a disposición de la comunidad estudiantil toda una gama de objetos digitales de aprendizaje para poder fortalecer la docencia no presencial. También el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, aunque tarde esto entra, pero evidentemente pues cuando suceden estas contingencias se tuvieron que transitar hacia modelos que ya también lo presentaba de manera muy importante Carmen y Lucero, pues hay que, toda la enseñanza de repente transitarla en línea, pues no hay capacidad que tengamos para poder hacer eso, tanto en la gestión, ¿no? Como hablamos en los sistemas LMS como en los MS, y el propio personal que opera ese tipo de plataformas no es suficiente para poder llevar de repente, como veíamos en el mapa inicial, todo eso llevarlo a la virtualidad no es de un día para otro, así que se habla de una enseñanza remota, una enseñanza no presencial, no más allá de lo que hemos venido trabajando en el tema de educación mediada por tecnología, porque mucho tiene que ver con el otro componente que es la evaluación del aprendizaje a distancia, es decir, cómo vamos a poder hacer para evaluar estos aprendizajes a distancia y que evidentemente pues tengan sus propias metodologías. Y además la atención a la movilidad académica. Recuerden ustedes que en temas internacionales la movilidad académica es muy importante. Algunos de los alumnos y profesores propiamente que estaban en instancias tuvieron algunos problemas para regresar a sus países. En fin, esto que evidentemente también para las universidades se convierte en un gran reto, ¿no? Ya se está hablando, por ejemplo, de movilidades académicas virtuales, ¿no? Cómo podemos hacer estas estancias y estos trabajos colaborativos a partir de todo lo que la virtualidad nos presenta. Y un poco también en la misma coincidencia con los datos que presentaba Carmen, ¿no? A nivel internacional, lo que sucede, lo que refleja la Asociación Internacional de Universidades, la IAU, evidentemente cuando hablamos de la pandemia, cómo afectaron en las instituciones educativas en todo el mundo, pues prácticamente cerca del 60% tuvieron que detener las actividades, un 30% de manera parcial y el otro 10% mantuvieron algún tipo de actividad todavía. Esto pues me parece que es generalizado, no solamente en México, sino creo que en todo el mundo. ¿Y cómo fue la afectación a nivel de docencia? Pues evidentemente sufrieron también aspectos fundamentales. Casi el 67% de los profesores de las universidades en el mundo tuvieron que transitar a los sistemas de educación a distancia. Evidentemente, pues cuando hablamos de esto, pues también refleja las capacidades, cuáles algunas universidades, en el caso mexicano, pues cuentan con sistemas de educación abierta, de educación a distancia, pero hay otras universidades en América Latina que no tienen esta capacidad, que les ha costado también transitar hacia modelos sobre todo mixtos o modelos abiertos para poder llevar la enseñanza también en otro tipo de modalidades y pues qué decirlo también de otras universidades en el mundo. Y otra parte, bueno, algunas universidades que tenían esta capacidad tecnológica, el 24% realizaron sus propios desarrollos para poder generar esta educación de manera remota. Lo que vimos y finalmente también en toda esta parte de la contingencia, pues vimos el gran auge de las plataformas y el gran auge propiamente en esta plataforma en la que estamos, ¿no? Que también ha sido una disrupción en el tema de cómo nos vinculamos a través del audiovisual, ¿no? La propia interfaz, la usabilidad, la escalabilidad de los datos y de los usuarios que estamos ahorita conectados, pues nos permite a todos mantener este tipo de herramientas como un proceso emergente de aprendizaje, hay que decirlo, como un proceso emergente de comunicación, pero que en ningún momento desplaza a la universidad y al papel primordial que tiene el docente. Lo que hay que hacer es interconectar el tema tecnológico con los temas pedagógicos y aquí están pues algunos datos de las plataformas y las aplicaciones más descargadas desde el Google Meets que se ha reposicionado en el campo de la educación y evidentemente pues también vemos muchas plataformas que también se desarrollaron, algunas open source, plataformas como Moodle, Microsoft Teams, Google, en fin, fueron varios componentes que se visualizaron a nivel internacional, se potencializaron en el uso de datos abiertos y en el uso de los recursos que podrían ser incorporados para la docencia virtual. Cuando hablamos también de un aspecto fundamental que tiene que ver en América Latina, sobre todo a nivel ministerial,
cómo se vincularon algunos recursos digitales disponibles desde las secretarías o ministerios para vincular la continuidad de los aprendizajes en los sistemas educativos. Por ejemplo, en esta parte vemos cómo incorporaron los sistemas de gestión de aprendizaje, los LMS, los repositorios que fueron también un componente importante, las herramientas como Google Classroom o el propio Microsoft Teams fueron también importantes, las videoconferencias, los famosos webinars que se han estado realizando, las redes sociales que también retoman un papel educativo muy importante en el vínculo con los ministerios y el papel que jugaron a partir de aquí, el material de aprendizaje físico sin conexión, es decir, libros de texto, fichas, en fin, también cómo poder encontrar estos repositorios y poder de alguna manera descargarlo. Y qué decir, bueno, del papel de la televisión educativa, ¿no? En este caso, la televisión en sus distintas modalidades, que resurgió nuevamente, parecía que en algunos países como Brasil, por ejemplo, habían hecho ya posicionamientos de cerrar la televisión educativa y que con esto pues permitió también continuar con los aprendizajes, sobre todo para alumnos de educación básica. Y aquí está también un monitoreo en América Latina de cómo las principales redes sociales, que eso también hay que revalorar, este uso de las redes sociales a partir del Facebook, el Twitter, el Instagram, el YouTube, que también es una plataforma muy poderosa para el tema de los videos y de compartir recursos educativos. Es importante, por ejemplo, recordar que en algunos datos, en el caso mexicano, pues el uso de redes sociales siempre están más en un sistema de entretenimiento, en un posicionamiento de entretenimiento, de información, de compartir búsqueda de información general, ¿no? Y pues evidentemente con esto se posiciona el papel educativo de las redes sociales a partir de todo lo que se ha establecido en el marco de los ministerios. Desde la UDUAL hemos trabajado muy de la mano, como ustedes saben, México ahorita es presidente pro tempore de la CELAC, se han tenido un par de encuentros con la CELAC y con algunos rectores que pertenecen tanto a la UDUAL como también a la NUYES, compartimos también algunas universidades mexicanas que están incorporadas a la UDUAL y que estuvieron presentes y que han estado presentes en estos temas. Ustedes pueden visitar la página de la UDUAL. Hubo dos líneas de trabajo muy fuertes a trabajar con los ministerios de educación a partir de la CELAC, que fue primero el tema de la economía, ¿no? Lo que viene. Sabemos que el gran reto a los próximos años tendrá que ser evidentemente económico, ¿no? No hay país que vaya a salir adelante, salvo China. Me parece que los pronósticos en el decrecimiento de las economías están presentes para los próximos, sobre todo este año y el que viene. Tuvimos también una serie de webinars donde involucramos a los rectores, a expertos, dialogando sobre distintos temas en el tema del coronavirus y cómo se vincula con el tema académico. Además, también hicimos un proyecto que tenemos ahí, muy bonito, que ustedes también pueden revisar, El Árbol Adentro, que fue una etnografía del encierro desde el punto de vista de las universidades, Lejos de Casa, nuestro programa de movilidad académico también, cómo se realizaron algunas actividades, y además, pues también nuestro Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional estuvo activo en esta perspectiva de seguir colaborando, de seguir fortaleciendo la cooperación. Ahí están los repositorios, ahí están todos estos componentes que pueden también funcionar para seguir trabajando en estas redes de cooperación. También comentar que evidentemente justo con el tema de la pandemia, pues la necesidad de América Latina de formar el docente, sobre todo para esta enseñanza no presencial, la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y la UNIR nos ofrecieron a profesores de América Latina becas para formarse en estos. La verdad es un gran apoyo que ofrecieron estas dos universidades y que estamos viendo posibilidades para continuar también con estas becas para los docentes, sobre todo para apoyarlos en aquellos que quieran fortalecer sus habilidades digitales hacia la docencia no presencial. Como parte de esto también, en las acciones que vienen a esta nueva normalidad, a un marco común de actuación, hay que visualizar el gran trabajo que hizo IESALC para poder hacer una serie de recomendaciones. Ya se ha platicado aquí,
Primero, pues mantener sobre todo la continuación de los aprendizajes como un componente importante para poder brindar esta continuidad académica en todos los procesos, con evidentemente sus también retos jurídicos, administrativos y tecnológicos que llevan, pero en medida de las posibilidades de las universidades, buscar esta continuidad a través de la planificación y del apoyo. Este apoyo tanto en la gestión como también lo comentaba Lucero y lo comentaba Carmen, pues el apoyo psicológico resulta muy importante. La propia UNAM generó un centro de apoyo telefónico para el tema de atención psicológica, porque esto es un factor fundamental que hay que voltear a ver desde el punto de vista de los alumnos y desde el punto de vista de los docentes de las universidades. Hay que atender evidentemente toda la salud mental de nuestra población universitaria para poder hacer esta reapertura. Hay que estar al pendiente de los indicadores de salud para ver cuáles serían las opciones en reaperturar las universidades y evidentemente pues rediseñar los nuevos modelos. La propia UNAM hace un par de semanas ante estas nuevas retos que tienen la modalidad no presencial, pues crean una nueva unidad, ¿no? A partir de la educación a distancia y todo el sistema de universidad abierta, crean una coordinación que vincula la innovación pedagógica, ya con un modelo de educación híbrida, hay que decirlo, que también está publicado en la página de la UNAM, y con esto, pues, evidentemente implica la manera en la que tenemos que regresar a una nueva normalidad, ya con modelos híbridos, con modelos mixtos, incorporando evidentemente las metodologías necesarias para poder transitar hacia nuevos componentes de desarrollo y a partir de ahí, pues, procesos de reestructuración, que como también sabemos a nivel latinoamericano, pues siempre ha sido un proceso a veces que lleva mucho tiempo en las universidades. La propia flexibilidad de los planes y programas académicos no es fácil, ¿no? Los propios consejos universitarios, las estructuras administrativas tienen que reestructurarse para poderse adaptar. Lo comentaba Carmen, ahora se tienen que aceptar, o ya algunas universidades están ya difundiendo sus exámenes que son 100% en línea, lo cual nos parece algo que desde el espacio común de educación superior en línea también veníamos visualizando esta modalidad para que los alumnos también, y que se había hecho en componentes como las maestrías que se han venido fortaleciendo desde el SSLI, la maestría en gestión de instituciones educativas virtuales, 100% virtual, la maestría también en seguridad alimentaria, que es otro de los componentes, la gestión integral del riesgo de los desastres para América Latina, que ha sido un componente, y la gestión de la biodiversidad. Todos estos proyectos que han sido desarrollados desde el SSLI tienen esta modalidad virtual y esta modalidad también de poder compartir hacia otros países y sobre todo vincular con este tema que es la movilidad virtual. Para cerrar esta presentación y desde los ámbitos de actuación de la UDUAL, siempre pregonando por la cooperación internacional, justamente en la mañana sesionó el Consejo Universitario Iberoamericano y tuvieron 3 grandes conclusiones que me parece que serán fundamentales en la agenda de nuestros rectores, en la agenda de nuestra gestión para los próximos meses y los próximos años. Primero, trabajar en la capacitación de los profesores en entornos no presenciales. Segundo, tener la oportunidad y beneficios de compartir estos recursos, hacer reconocimientos y buenas prácticas. Hay que recordar que hace un par de años se tenía un gran repositorio de recursos educativos, todavía tenemos aquí en México. Me parece que hay que trabajar de manera coordinada. Virtual Educa ha hecho también esta parte de monitoreo de recursos abiertos para poder compartir también las buenas y, por qué no, también las malas prácticas. Y finalmente, un tema para las universidades en todo el mundo tendrá que ver con la equidad, esta cuestión fundamental, sobre todo las asimetrías que tenemos en el tema de conectividad e infraestructura, porque esto lo vemos desde los indicadores, y más bien no lo vemos, pero está presente la falta de conectividad en los hogares. ¿Cuántos alumnos y cuánto personal académico en verdad tienen acceso a Internet? ¿Qué calidad de Internet tienen? Y sobre todo, pues verlo en América Latina en algún tema, sobre todo de conectividad y de infraestructura para poder transitar a un esquema presencial, a un esquema no presencial. Así que serán los retos a trabajar no solamente desde la cooperación universitaria. Me parece que esto implicará también a los hacedores de política pública, a los ministerios de educación, para poder vincular nuevos modelos y hacia una nueva modalidad, porque evidentemente en el mundo la cooperación tendrá que ser un factor
clave para el desarrollo de nuestras universidades. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Germán Ruiz. Es muy interesante lo que está haciendo la UDUAL, más allá del ámbito nacional, sino también esta perspectiva pues, latinoamericana, en donde pues, los problemas son comunes, pero aún así las distintas regiones tienen sus particularidades y evidentemente todos tienen distintas experiencias y en consecuencia distintas lecciones compartidas, o en algunos casos hay más avances y esto compartido pues hace que haya un mayor potencial en cuanto a estas incorporaciones, ante estas contingencias, ante esto que es un acelere impresionante, pero definitivamente pues también tenemos que tomar lo bueno, ¿verdad? Y aprender también de las lecciones. En 2 sesiones al mismo tiempo. Que son complicadas, que lo comentaba la doctora Lucero, ¿no? En su caso y en muchos nuestros hay cosas que no han salido como queremos, pero esa es también una lección aprendida finalmente. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por cuestiones de tiempo no va a haber muchas, evidentemente, ya nos alargamos, pero de verdad, qué interesante. Esta pues prácticamente es la penúltima sesión, porque pues también va a haber vacaciones. Y pues vamos a comenzar, Froilán. El maestro Froilán López, ¿tienes por ahí algunas preguntas a mano? Sí, tenemos algunas. Una para la doctora Carmen. Nos preguntan que ¿cuál es el proceso para obtener los cuestionarios? Les voy a pedir nada más que hagan un correo electrónico a una servidora con la solicitud. Y bueno, tienen que ser miembros de una comunidad universitaria de alguna, de cualquier institución, ¿no? Entonces, es ccr.nube.cep.gov.mx. Lo voy a colocar ahorita en el chat para que tengan mi correo electrónico. También está en la presentación, en la parte final, el correo y el Twitter, pero por correo electrónico lo pueden solicitar, nada más mencionando que sería obviamente para el corte académico, y con todo gusto les podemos pasar toda la base de datos y ustedes hacer los análisis que así lo requieran, ¿no? Y se los mando, con gusto. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Adelante, Froilán. Gracias. Tenemos otra pregunta que me parece que aplica a nuestros 3 ponentes. Dice, ¿cómo sabemos de los repositorios que contienen las universidades y si se comparten? Si me permiten, compañeros. Sí, de hecho, en la página del ECUESAD, www.ecuesad, ahí viene el listado de los repositorios de las universidades que somos partes de ECUESAD, y efectivamente sí compartimos los materiales y recursos, y realmente es no nada más para los miembros de la ECUESAD, sino está abierto a toda la comunidad en general. Puedes encontrar infografías, videos tutoriales, cursos de capacitación, y créeme que hemos identificado en las visitas que tenemos tanto a nivel nacional como internacional, y con mucho gusto ustedes lo pueden consultar. También, si me permites, te voy a dar mi correo electrónico, es lucero.cavazos@uanl.mx, y con mucho gusto yo te mando, si deseas, la liga donde puedes compartir, donde puedes, mejor dicho, accesar estos repositorios, pero son de acceso abierto y hay mucho material que pueden ustedes utilizar para incorporarlos al interior de sus instituciones. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Carmen y doctor Germán, si quieren agregar algo. Pues justamente también comentarles que existen desde la página de Virtual Educa y desde el propio IESAL también un concentrado de repositorios que están abiertos para toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias. Sí, yo me concretaría más bien a sugerirles que se vayan a estos consorcios de las propias instituciones,
porque desde el gobierno federal somos muy respetuosos de los procesos de autonomía. Es decir, cada institución tiene la autonomía de gestión y la autonomía de cátedra, y esto es muy valioso, esto permite precisamente este enriquecimiento que han visto. Y bueno, lo mencioné muy rápido, pero son más de 60,000 acciones las que han dado todas las universidades en estos pocos meses ante la contingencia. Entonces, creo que lo pueden observar en estas ligas que mencionan los compañeros, y también Anuyes tiene una liga al respecto, ¿no? Y bueno, tenemos en la página de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, las actividades generales, pero creo que este tema de comparativos que menciona Germán y que menciona Lucero, son muy nutritivos para los procesos de la propia autogestión y la toma de decisiones interna. Muchísimas gracias, doctora. Froilán, tenemos algunas últimas preguntas. Veo muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas felicitaciones, ¿eh? De verdad, me uno, me uno. Pero Froilán, si tenemos alguna otra pregunta. Así es, felicitaciones bueno, apuntar que tuvimos un pico de 180 participantes en esta sesión, entonces muchas gracias por la participación. Y otra pregunta que también me parece interesante sería, ¿cuáles serían las principales estrategias que recomiendan para el regreso a las clases presenciales? Bueno, desde la Secretaría de Educación Pública y en acuerdo con las entidades, no solamente con ANUYE, sino también con la ANUD, que es la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, y las interculturales, tenemos un acuerdo. Las universidades regresan el día 7 de septiembre a nivel presencial, sí, solo si el semáforo se encuentre en verde, el semáforo de su estado se encuentra en verde. De lo contrario, tendrán que iniciar actividades a distancia. Puede ser antes, desde agosto. Hay algunas universidades que iniciarán el trabajo desde agosto, o pueden ser en septiembre, pero repito, tienen que tener estas dos condiciones. Después del 7 de septiembre y semáforo en verde dentro de su entidad federativa. Este acuerdo también lo están aplicando las universidades privadas, ¿sí? Y que estamos en contacto con ellas. Ese sería por parte de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. Y si me permiten como ECOESAD, yo la recomendación, si eres una institución educativa que no maneja la parte en línea, pues la recomendación es que los invitamos a incorporar todas estas estrategias, toda la parte de innovación para que lo hagan a distancia, pero también que implementen la parte mixta. Les quiero compartir a nivel general, nosotros estamos proponiendo el sistema de 4x10, que los estudiantes solamente vayan a la parte presencial con la parte de laboratorios, pero el resto de los materiales que los lleven a distancia. Y para esto, pues yo más que nada es que se preparen, que incorporen las tecnologías en sus instituciones y que trabajen la modalidad de distancia. No tengan miedo. Habemos muchas instituciones que tenemos la experiencia, que podemos compartirlos y apoyarlos, pero sí, y seguir todas las recomendaciones que nos da la parte de salud, ¿verdad? Pero sí que identifiquen los programas mixtos. Esa sería una recomendación. Muchas gracias, doctora Lucero. Germán. Sí, bueno, como comentaba al cierre de la presentación, las recomendaciones para la normalidad, un marco de referencia, está publicado también en la página de UNESCO, del IESALC, donde ustedes pueden encontrar una serie de recomendaciones, evidentemente priorizando siempre con el tema de salud, observando lo que las autoridades locales, en este caso, para el caso mexicano, que se ha tomado la decisión de establecerlo a partir de los semáforos, estos semáforos que son emitidos por el propio Sistema Nacional de Salud, y que a nivel mundial también hay que observar y siempre velar por la salud de nuestro personal académico. Hay que estar también sobre todo trabajar en la parte de la planificación de este retorno con el personal administrativo, que es finalmente el que está en la primera línea de batalla. Ya lo comentaba también José Luis, los docentes son también héroes que están ahí trabajando, pero también el personal administrativo que tiene que darle vida y los servicios a las propias universidades, así que se tendrán que hacer planes estratificados porque hay que ver
cómo cuidar la sana distancia, cómo establecer las medidas de higiene, cómo establecer también los controles sanitarios, evidentemente en cada una de sus localidades para poder atenderlo, y de ahí hacer todos estos programas de reapertura, ya sea de manera gradual, con modelos híbridos y como esta parte que se ha venido compartiendo desde la UDUAL, desde ANUYES, buscar los modelos que permitan hacerlo de manera a distancia. Y escuchaba la otra vez al rector de la Universidad Iberoamericana que no sabremos a bien si vamos a regresar un 100% de totalidad, puede ser algo itinerante, que estemos regresando, que estemos declarando contingencias, en fin, es algo que tendrá que verse evidentemente, como lo comentaban las dos compañeras, pues tiene que ver con el tema de vigilar los indicadores de salud primero y luego establecer estas modalidades y estos procesos primero sanitarios y evidentemente de gestión académica. Muchísimas gracias. Como estamos prácticamente por cerrar las preguntas, me gustaría, Froilán, si tenemos una última. Hay muchísimas, ¿eh? Sí, hay bastantes, pero bueno, a mí me gustaría incluso unir dos preguntas que creo que van muy ad hoc. Dice, desde su experiencia, ¿cuáles son las buenas prácticas para la educación a distancia? Desde el docente y el estudiante. Y otra pregunta que va enfocada también a ello, dice, ¿qué software tiene mayores fortalezas para la educación virtual? Hablando de herramientas. Ay. Si me permiten, compañeros. Bueno, mira, las recomendaciones, primero que identifiques también tus planes y programas de estudios para que sean un programa flexible, ¿sí? En cuanto a la parte de las mejores prácticas, número uno, la parte de la capacitación al docente con respecto a las habilidades digitales, el uso de plataforma, el diseño de los cursos en línea con respecto a la parte pedagógica, el desarrollo de planes de acción y secuencias didácticas que ese curso debe de tener, y algo de bien general, o sea, es darle a conocer al docente el ABC para trabajar un curso en línea, y ahí también lo puedo compartir, ahí hay materiales muy buenos en los repositorios. Eso es con respecto a las mejores prácticas, es la capacitación del docente, el programa de estudio diseñado acorde a la modalidad y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. De veras que ahorita hay gran cantidad de herramientas libres que te van a ayudar muchísimo al integrarlos. Aquí no hay una mejor o una que no sea buena, es de acuerdo a lo que tú quieras desarrollar con esa parte de digital, y sobre todo que aproveches las que están de libre acceso. Hay algunas que tienen costo y que te van a dar algunos beneficios, porque ahí vas a tener la parte de estadística, la parte de evaluación, algunas, y puedes incorporar también las normativas, pero algo bien importante es que le quede claro muy bien al docente cuál va a ser la función en cuanto al perfil, que el estudiante le des a conocer de una manera adecuada y oportuna todas las actividades que va a desarrollar en el curso, y sobre todo el uso de la plataforma adecuada, y esto va a depender también lo que de cierta manera, si deseas invertir, pero créeme que la mayoría de nuestras instituciones utilizan el Moodle, es una herramienta libre, y ahí lo que te invito es que se adecue a las necesidades de tu dependencia. Muchas gracias, doctora Lucero. Gracias. Doctora Carmen, Sí, doctor Carmen. muy brevemente, coincidiendo con todas estas recomendaciones que mencionó Lucero, yo solamente quisiera hacer una referencia a algo que aprendí de Manuel Moreno, ¿no? Que creo que vale la pena y que me dio el contexto. Yo soy ingeniera, como lo escucharon, entonces tenía como solamente la parte de la práctica en los temas de las telecomunicaciones. Y la educación a distancia no es solamente que llegue el profesor a pararse frente a la máquina y a decir lo mismo que dice en línea, porque de aquel lado hay un montón de chicos que interactúan y que está mediado por una tecnología. Y si lo entendemos así, vamos a darnos cuenta cómo de repente alguien puede poner una imagen y se puede ir a no sé qué parte, ¿no?, de su casa, o no sabemos el entorno que estén viviendo. Entonces es muy importante el tema del diseño instruccional de tu material, o sea, de tu clase, ¿sí? O sea, tienes que tener al experto de la materia,
al diseñador instruccional, que es el pedagogo, al diseñador gráfico para que tenga todos los elementos de usabilidad y claro, al tecnológico para que lo haga factible. Pero es muy importante que sea una célula de producción, ¿sí? Y muchos materiales efectivamente cuentan con estos elementos pedagógicos, pero muchos otros no. Muchos otros son solamente una presentación de PowerPoint en la pantalla diciendo lo mismo y es muy importante que entendamos que tenemos una generación muy diferente enfrente, una generación que nació con videojuegos, una generación que tiene otra manera y que necesitas estar de una manera muy vivaz, acercándole el conocimiento, pero también haciéndoles que el conocimiento les sea divertido, productivo, etcétera. Entonces, hay un gran reto y yo el reto lo basaría no solamente en este tema del docente y del alumno y del material que estén con ellos, ¿no? Es docente, alumno, material, sino también el andamiaje institucional, ¿sí? Es decir, todos los elementos institucionales que pones al servicio de los docentes para que hagan de manera correcta el trabajo. Si uno de estos está fallando, empezaríamos a tener no la calidad que nosotros esperamos en los temas de educación a distancia. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Germán. Sí, bueno, efectivamente, y retomando la misma cita, el OPSIT de la doctora Carmen, viéndolo, decía también el maestro Manuel Moreno, ¿quién era haciendo mejor educación a distancia, un ingeniero o un pedagogo? Creemos que son los dos, evidentemente hay que buscar esa conjunción. Cuando hablamos de estos ambientes virtuales de aprendizaje, tenemos que encontrar el punto de encuentro entre la mediación tecnológica, es decir, hay varios componentes que se tienen que revisar en la educación a distancia, es un proceso más complejo, no es un proceso que también sea de manera como lo estamos haciendo ahora con educación remota, tiene que ser un proceso de inversión, de planeación y que tiene por lo menos 6 aspectos. El primero tiene que ver con este ambiente virtual de aprendizaje, es decir, cómo vamos a hacer primero esta selección de plataforma que tenga desde el punto de vista de la experiencia del usuario, cuando estamos hablando del internet, tenemos que ver cuál es el mejor, desde el color, desde cuáles son las usabilidades, cómo se vincula con otras plataformas. Es importante este ambiente virtual de aprendizaje. La mediación pedagógica que comentaba Carmen, pues tiene que ver con el diseño instruccional. ¿Cómo vamos a hacer esa planeación y esa transición desde el punto de vista pedagógico con la mediación tecnológica, ¿no? Y otro de los componentes que están involucrados en los sistemas más exitosos de educación a distancia tiene que ver con el material didáctico. Es decir, no un PDF es un material didáctico digital. Hay ya muchos formatos, hay libros digitales, hay recursos, hay videos, en fin, tiene mucho que ver también con el material didáctico. Ha habido muchas quejas de los maestros, de los alumnos también, de que hay PDFs los que hay que leer, ¿no? Entonces, hay que tener claro que los materiales didácticos se pueden diversificar. Ya hay muchas herramientas también de uso abierto para transitar del PDF a hacer recursos a través de plataformas también que permitan hacer. Tiene que ver mucho también con el papel del estudiante, ¿no? Cómo vamos a hacer que los estudiantes sean activos también. No porque sea a distancia, no quiere decir que sea unidireccional, tiene que ser siempre bidireccional, tiene que haber una comunicación permanente. Además, la acción docente. Entonces, visualizar estos componentes de educación a distancia tiene un componente que revisarse también desde el punto de vista de la evaluación. No podemos hacer los mismos procesos de evaluación que hacíamos de manera presencial. Hay que buscar, hay modelos de evaluación en pares, por ejemplo. Hay muchos componentes de innovación que están implícitos, así que ¿cuál sería la recomendación? Bueno, evidentemente fortalecer las áreas de educación a distancia, de educación virtual dentro de las universidades a través de un proceso planeado, a través de una integración entre tecnología y pedagogía para poder ofrecer una mejor calidad. Y en el tema que preguntaban de cuál es la mejor plataforma que existe en el tema de educación a distancia, bueno, hay un sinfín. Las más usadas, pues evidentemente son Moodle, Blackboard, y pues nada más comentarles, ahorita les voy a poner en el chat, ¿no? Que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en esta página que se llama elearningindustry.com. Ahí hay un ranking donde ustedes van a encontrar el top 20 de cuáles son las más valiosas en el tema de sus costos, cuáles son desde la experiencia del usuario y cuál es desde la experiencia también de recurso abierto. Así que pues esto depende de cada una de las instituciones y evidentemente pues tiene que haber un proceso de inversión tecnológica y además de conocimiento o de transferencia tecnológica. Muchísimas gracias, doctor Germán. Es muy valioso lo que estamos recibiendo y se quedan algunas preguntas en el tintero.
tal vez si tenemos la oportunidad de compartirlas y en cierta medida de que pudieran ser pues respondidas por ustedes, quedaríamos todavía más agradecidos. Pues vamos a pasarle la voz a la doctora Marina Vicario, quien es coordinadora del Grupo de Tecnología Educativa de ANUYESTIC y también es coordinadora del grupo de la red LATE de CUDI, para que pues, nos dé sus comentarios y a lo mejor hasta preguntas. Adelante, Marina, por favor. Creo que no nos equivocamos, José Luis, cuando le pedimos a Lucero, a Germán, a Carmen, que nos ayudaran en este viaje que estamos a punto de cerrar la próxima semana, aparentemente, de lo que llamamos la primera temporada de los seminarios ANUYESTIC-T, ¿no? Y no nos equivocamos porque a la luz de este recorrido que yo he contado de más de 30 universidades que han desfilado los jueves por este lugar, en donde hemos visto, decimos nosotros, estamos tomando cada semana el pulso de cómo vamos. Ustedes hoy nos presentan, nos hacen una especie de vista macro, es como si nos hubieran subido en un vehículo aéreo y pudiéramos verlo desde arriba. Y lo que nos permitieron ver a mí me agrada mucho porque, por ejemplo, cuando yo contrasto los datos que nos presenta Carmen con los de Germán, yo puedo ver un México sólido, un México que es líder, que no nos quedamos tan atrás, ¿no? Que somos de avanzada. Y eso me agrada. Pero también cuando yo escucho a Carmen y escucho a Lucero sobre estos temas que tienen que ver con las universidades interculturales, indígenas, ¿verdad? Y que una vez Carmen nos lo dijo junto con Salma y ustedes en este grupo nacional en el que discutimos, o sea, tenemos que trabajar de afuera hacia adentro porque estamos trabajando al revés. O sea, si bien hemos alcanzado entre el 70 y el 80% de cobertura, en realidad ese 30% o ese 20% que nos falta debe ser nuestro fin. Y yo cuando escucho a cada uno de ustedes, cuando nos dice ante la pregunta, cada uno lo que nos está haciendo falta, yo me pongo en mi cachucha de maestra de que tengo que hacer mi planeación didáctica el próximo periodo escolar y me digo lo siguiente, a partir de lo que yo he escuchado de ustedes, yo necesito hacer un diseño instruccional súper ligero para ese 30 o 20% de alumnos que no pude atender este semestre. Esa es una realidad. O sea, yo tuve, por ejemplo, un grupo de 30 y 10 no aparecieron. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en mi planeación didáctica para que pueda yo abatir ese 30% lo más que pueda? Sin dejar de lado, hoy nos pasaban en el Politécnico, al menos en la UPIX, un cuestionario increíble, les quedó súper bien el cuestionario sobre las plataformas que sabemos usar, etcétera. Y yo la verdad me sirvió como checklist porque toda la lista que me pusieron ahí, yo me decía palomita, 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 ¿no? Y ahorita que Germán me presenta otras herramientas, digo, ¿cómo TikTok? ¿Cómo TikTok? O sea, no pensé en que también pudiera yo poner a TikTok como una herramienta para mi diseño didáctico, ¿no? O sea, hay un montón de herramientas y de recursos que seguramente no he explorado, que seguramente no conozco, pero sí me llevo yo esa tarea, compañeros, que a lo mejor se nos está pasando, de este diseño instruccional que no puede faltar en la planeación didáctica, si queremos trabajar en lo digital, desde mi perspectiva tendría que tener por lo menos dos opuestos, el muy ligero y el muy robusto, ¿no? Quizás un escenario intermedio. Desde mi papel como docente, si yo lo traslado a las escalas institucional y nacional, que también a mí me gusta pensar en esta situación, y yo así lo recomiendo a mis colegas de academia, cuando dice Carmen esta cuestión del andamiaje institucional, digo, escucho a Lucero y nos dice Lucero, puedes usar lo que sea, todo puede ser una herramienta poderosa, ¿no? Sí, pero también necesitamos una madurez en la gestión. Eso yo lo veo mucho cuando miro a Carmen, siempre, solo de ver a Carmen digo gestión educativa, gestión, esto tiene que institucionalizarse, esto tiene que poder tener un músculo organizado, que facilite la toma de decisiones también a nuestros superiores. Y entonces yo les digo, bueno, pero en la medida de nuestras posibilidades, compañeros, federémonos. O sea, tratemos de conjuntar una decisión respecto de con cuál plataforma podríamos irnos juntos
para que sea un andamiaje institucional el que también estemos construyendo. Eso es lo que a mí me encanta de trabajar con Anuye STIC, que es este comité extraordinario que encabeza José Luis Ponce, ¿verdad? Es justamente la mirada de la gestión, la mirada que hace posible que todo se articule, y que yo quiero cerrar aquí diciendo que en esa mirada ustedes tres son expertos, y a lo mejor lo que muchos compañeros que están ahorita todavía conectados no conocen de ustedes tres es que son héroes entre los héroes. O sea, me consta cómo han dejado la vida, la pasión, todas sus horas de trabajo en favor de este país. Ustedes tres desde las trincheras donde están, y yo les hago un reconocimiento público, en verdad, los admiro mucho a cada uno de ustedes. Y bueno, pues, José Luis, yo creo que ha sido una de las mejores tardes que hemos pasado aquí en el seminario. Nos dejan muchas lecciones aprendidas, como un gran recuento, yo creo que en cada una de sus intervenciones, y espero que después de las vacaciones, en la segunda temporada, que cuando ya estemos hablando de este regreso a la nueva normalidad educativa, digital, híbrida, flexible, no sé cuántos adjetivos le vamos a poner, pues tengamos nuevas fotos en este álbum, que debe ser un álbum todavía más robusto y más divertido del que nos tocó vivir en esta primera temporada. Gracias. Al igual que Marina, me uno a esa cascada de emoción, porque sinceramente nos emocionamos mucho, y no es la excepción, muchísimo más todavía con lo que se está haciendo. Desde la primera sesión que tuvimos por ahí del 10 de marzo, no sabíamos ni siquiera lo que venía enfrente. Pensábamos que iban a ser unas semanas, máximo un mes, y pues no, ha ido evolucionando tanto, y de verdad nos vemos muy emocionados. Vimos el primer plan de contingencia, que era una adaptación del sismo del 2017 de una universidad, y en aquel entonces la epidemia de la influenza, cómo fueron adaptados y fueron presentados. Pero después nos tocó ver toda esta evolución en las universidades, cómo se fueron generando inmediatamente, hubo una reacción importantísima, cómo instituciones que eran 100% presenciales llegaron al 90-95% en línea. De verdad, admiramos y vemos las ojeras en todos, evidentemente. Es un esfuerzo impresionante, pero lo más importante de esto es esa parte de aprender a colaborar, de colaborar entre todos y construir pues este nuevo México, o esta nueva nación, o esta nueva comunidad internacional en donde podamos participar. Nos emociona mucho estar aquí, nos enseñan tanto, de verdad, les agradecemos su presencia, y pues no resta más que pues cerrar, porque si no, nos seguimos. Y de verdad vale mucho la pena nuevamente agradecerle a la doctora Carmen Rodríguez por su tiempo, por su experiencia, y ser tan amable y tan bien buena onda, así con todos nosotros siempre apoyándonos. La doctora Lucero Cavazos, platicarnos de esa experiencia desde ECOESAD, de esas lecciones también aprendidas, pero con años atrás en cuanto a la educación a distancia, y cómo embona perfectamente en estos momentos ante una contingencia esta modalidad que estaba allí, pero ahora está más acá hacia nosotros. Nos hace más sensibles todavía, y entendemos esta gran necesidad de estas modalidades. Doctor Germán, esa perspectiva desde UDUAL, además de CEP y Aprende MX, que nos consta, se está trabajando muchísimo. Gracias de verdad por compartir esos conocimientos, esa experiencia, pero lo más importante, yo insisto, ese corazón generoso, lleno de fe que vemos en ustedes, porque de verdad se siente la calidad y la calidez humana. De verdad, muchas gracias. Cerramos esta sesión 14 y pues es la penúltima. Esperemos que en otras sesiones, no en circunstancias tan apremiantes, pero sí importantes para verlos y seguir construyendo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.
No se Gracias. pierdan la próxima, porque está preparando José Luis una mirada totalmente latinoamericana, impresionante también va a estar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias. Un abrazo. Final, agradecer a dos organizaciones, a la ANUYES, Comité ANUYES TIC, a la Red CUDI, Red LATE. De verdad, gracias. Es un esfuerzo conjunto y ya lo hemos dicho, la unión hace la fuerza. Somos México. Hasta luego.